vamos a empezar con el ejercicio. Te voy a compartir pantalla para que podamos ver lo que estamos haciendo los dos. Y entonces me regreso aquí en el ejercicio de Excel. Como ya te dije, tengo los límites de las clases en celdas, y ya voy a poner aquí la marca de clase para poder hacerlo más rápido. Que ya dijimos que vamos a sacar igual promedio de estos dos. Damos un enter y ya nada más jalamos, dijimos, ¿sí? Y luego vamos a sacar lo que viene siendo f por x, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es igual a por ¿verdad, Michelle? Y ya le damos jalar igual, y aquí lo que vamos a hacer es promediar. Promedio, de una vez promedio. Si quieres darle la suma, está bien, pero si tú le das el promedio, pues ya sabemos que te va a dar directamente la media, ¿verdad? ¿Sí? Sí, haz de cuenta, si tú le hubieras sacado, sí, claro. De hecho, Michelle, no sé, ahorita voy a intentar grabar la sesión y luego partirla para poderla compartir a tus compañeros, ¿sí? Sí, aquí nada más, voy a ver aquí, lo que voy a hacer ahorita, si tú te fijas, si yo lo hubiera hecho a la inversa, hubiera hecho igual lo que es la suma, ¿sí? Y ya hubiera hecho esto. Sí, le hubiera dado esto y luego le doy igual lo hubiera dividido entre el número de datos, ¿verdad? Que me faltó sacarlo aquí directo para que lo hubiera hecho desde el principio. Igual, suma, la suma de las frecuencias sería esta, y ya nada más este dato lo divido entre esta celda y me daría así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? No, lo que pasa es que si nosotros sacamos el promedio de esto, sí, o sea, entre el número de datos, sí, para hacerlo más rápido, para hacerlo para que así es como vamos a hacer el ejercicio tal cual, así como en clase, mejor, para no evitarnos broncas. Esta va a ser la suma, esta es la suma y esta sería la media, sí. Así, entre el número, así es. Esa sería tu media, ¿verdad, Michelle? Sí, tu media. ¿Sale? Entonces sacamos la sumatoria de esta columna, que aquí hice la suma de esta columna, y esta la dividimos entre el número de datos, que sería 80, ¿sí? Y ya me quedaría aquí mi media, ¿sale? Ok, y ahora dijimos, si nosotros queremos sacar lo que viene siendo la mediana, dijimos que teníamos que sacar primero, ubicar la frecuencia mediana. Dijimos que para sacar la frecuencia mediana era el 80, le dábamos mitad, y pues veíamos dónde nos quedaba el dato 40, ¿verdad, Michelle? Entonces, si tú te fijas, si yo arrastro, ahí me va haciendo una suma, si te fijas, aquí llego en el 49, ¿sí? Aquí estoy en el 49, quiere decir, si tú te fijas, si lo hago al revés, aquí, si lo hago al revés, llegaría hasta el 31, ¿verdad? Yo tengo que llegar hasta el 40, ¿verdad? Quiere decir que esta vendría siendo donde está mi frecuencia mediana, ¿sí? Sí, esa sería la frecuencia mediana, que sería 19. Que sería 19. ¿Sí? Lo voy a poner aquí separado para poderlo utilizar en fórmula. Así es, porque dije,
Así es, haz de cuenta que nosotros sabemos que son 80 datos ordenados, acomodados, y la mitad de la serie estaría en 40, ¿verdad? Entonces yo tengo que contar a ver dónde me queda el dato 40. Y nosotros vemos aquí que la suma me está marcando que aquí hasta donde voy, hasta el 19, llegaría hasta el 49. Si me voy más abajo, pues si te fijas me llegaría hasta el 61, me estoy pasando, ¿verdad? Y si estoy un dato antes, estoy en 30. Entonces, si tú te fijas aquí, aquí ya me dice que estoy en 49, quiere decir que ahí está la mitad de la serie. ¿Estamos bien? Ok, entonces ahí estamos con la frecuencia mediana, que es lo que vendría siendo, después de eso, para ubicarla, ¿te acuerdas que dijimos que tendríamos que sacar la frontera de clase, que era L1? ¿Te acuerdas? ¿Sí? En la fórmula. Y entonces lo que tengo que hacer es encontrar la frontera entre este y este. Que ya dijimos que lo que tenemos que hacer es promediarlos, estos dos, ¿sí? Que sería sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, para que encuentre L1, tendría que ser el dato igual. Tengo que agarrar lo que viene siendo la superior de la anterior y esta, que sería 72, ¿sí? Más el 73, y lo que salga lo voy a dividir entre 2, ¿verdad, Michelle? Sí, entonces lo que salga aquí le voy a poner entre 2, ¿estamos bien? Y me da 72.5, ¿sí? Acuérdate que nosotros dijimos, para encontrar, esta viene siendo la clase en donde se encuentra la mediana, ¿sí? Esta viene siendo la clase, entonces tengo que encontrar la frontera inferior. Y acuérdate que dijimos que la frontera inferior era un dato que no pertenecía ni a uno ni a otro. Como si te fijas, en la que viene siendo la clase anterior a la frecuencia, a la clase mediana, o sea, donde se encuentra la mediana, dijimos que es 72 el límite superior y 73 es el inferior de la clase mediana. Para encontrar la frontera entre estas dos, tengo que sumar 72 más 73 y dividirlo entre 2, que es lo que hice. La mitad entre 72 y 73 pues es 72.5. ¿Sí? Ok. ¿Y te acuerdas que dijimos que después de eso teníamos que encontrar lo que vendría siendo, voy a poner insertar un símbolo, que si recuerdas dijimos que iba a ser la sumatoria de lo que iban a ser las frecuencias anteriores a la frecuencia mediana, ¿te acuerdas, Michelle? Ok, ahorita vamos a checarlo. Haz de cuenta que hay una, me equivoqué, hay un dato que tenemos que poner con el símbolo de sigma, que es que es este es el símbolo de sigma, ¿te acuerdas? Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar todos los datos que son de la frecuencia anterior a la mediana. Si tú te fijas, aquí me daría 30, ¿sí, Michelle? Aquí esta sumatoria, si yo con solo seleccionar mis datos de así, anteriores a la frecuencia mediana, me daría el 30. ¿Estamos? Entonces quiere decir que la sumatoria de los datos, así es, anteriores a la mediana, sería 30, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a acomodarme porque le doy un enter, voy a abrir más esta celda y le voy a decir ajustar el texto. Sí, que sería, dijimos entonces 30, ¿verdad, Michelle? Sí, y después dijimos que también ocupábamos el dato que sería como una C, y dijimos que esta era igual a la que, a la anchura, ¿sí? Y la anchura dijimos que la sacábamos o la anotábamos más fácil viendo la diferencia que existe entre marca de clase y marca de clase. O sea, por ejemplo, aquí es de 55 a 60, vemos que la diferencia es 5, hay 5 de 60 a 65, 65 a 70 otros 5,
Entonces sé que la anchura es 5. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Y mi fórmula, Michelle, dijimos que iba a ser sumar el L1 más, abríamos paréntesis, ¿recuerdas? Y luego ponía n entre 2, ¿sí? Menos la sumatoria de lo que vienen siendo los datos a la frecuencia, los datos que son la sumatoria de los datos anteriores a la mediana, y eso lo dividíamos entre la frecuencia mediana y el resultado lo multiplicábamos por la anchura. ¿Sí? ¿Sí, Michelle? Ok, ese es el paso que vamos a hacer, pero por despacito, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Sacar lo que está entre paréntesis. ¿Estamos bien? Entonces voy a hacerle igual y primero dijimos que que es n, lo tengo que dividir entre 2, ¿verdad? Entre 2, y esta es el dato, ¿verdad? Que es 40. Ahora, si yo quiero ir agilizando esto, pues lógicamente tengo que utilizar paréntesis. Y dice que a ese resultado le voy a restar lo que viene siendo la sumatoria de los datos anteriores a la mediana, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ok, entonces ahí cierro paréntesis y ya tendría ese dato que me daría 10. ¿Estamos bien? Hasta ahí con la fórmula que vamos. Y si tú te fijas, dijimos, si yo quiero agilizar, voy a tener que meter otro paréntesis, ponerle entre, y va a ser entre la frecuencia mediana, ¿recuerdas? Que sería entre ese dato, ¿sí? Y otra vez le doy un enter y ya me da ese resultado. Punto 52, 63, 15, ¿sí, Michelle? Sí, y ese resultado dijimos que lo multiplicábamos por la ¿qué? Por la anchura, ¿verdad? Entonces, ese le pongo un por y lo multiplico por 5, Michelle. ¿Sí? Y me quedaría eso, ¿verdad? Y al final se supone, voy a agregar otro paréntesis para poderlo hacer con la que voy a sumarle lo que vendría siendo mi frontera inferior, ¿verdad? Más L1, que es el último paso. ¿Sí, Michelle? Y ese me daría mi ¿qué? Mi mediana. Mira, Michelle, sí es más fácil, pero aquí hay una cosa. Para datos agrupados, haz de cuenta, si yo pongo todos mis datos, Excel me permite que si yo capture directamente todos los datos de la muestra, y como en una calculadora de que utilice estadística, también, o sea, yo meto todos mis datos de captura y selecciono y automáticamente me da mediana, me da media, me da moda, me puede dar todo con la fórmula de Excel, pero no es para datos agrupados. ¿Sí? Si has utilizado alguna vez una calculadora de estadística, te va a poner que tú empiezas a meter todos tus datos, todos los datos que, haz de cuenta, hago la captura de todas las estaturas de tu grupo y yo capturo los 20 datos que sean y ya después le digo, ok, de esos datos, mi media, mi mediana y todo, ¿verdad? Y Excel te permite hacer eso también. Tú capturas y de todo eso te da media, pero no es de datos agrupados. En este caso, para ir al parejo que tus compañeros, porque en esta cuestión estamos utilizando el Excel como una herramienta para ti, ¿sí? Pero no necesariamente tus compañeros me lo van a sacar así, ¿verdad? Entonces, para ir al parejo y que no vaya a haber una diferencia, por eso estamos haciéndolo como queramos, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? Ok, y después de eso vamos a sacar la moda, Michelle. Y dijimos que para la moda sí tenemos que ubicar lo que viene siendo cuál es la clase que tiene el mayor número de datos, y de esa manera encontraríamos lo que sería la clase modal, ¿verdad? Y la clase modal ya vimos, o vemos aquí, que viene siendo el 19, ¿verdad, Michelle? Sí, ok, ya tenemos clase modal. Y te acuerdas que dijimos que manejábamos un triangulito 1, o que vendría siendo el incremento 1, ¿verdad? Incremento 1, que vendría siendo la diferencia entre lo que viene siendo la clase modal y la clase anterior. ¿Estamos bien? Entonces, si esta es mi clase modal, yo digo que 19
y la diferencia con 9 pues es 10, ¿verdad, Michelle? Ok, y para el triangulito 2 o incremento 2, vendría siendo, ¿cuánta es la diferencia? Del 19 a 12, pues son 7, ¿verdad, Michelle? Ok, entonces ya tenemos los dos incrementos, tenemos la clase modal, que es lo único que necesitamos para sacar lo que es la moda, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, ya dijimos que primero empezamos por partes con la fórmula para no hacernos bolas, y dijimos que entonces vamos a agarrar el triangulito 1, ¿sí? Y ese lo vamos a dividir entre lo que viene siendo la suma del triangulito 1 otra vez, más el triangulito 2, ¿verdad, Michelle? ¿Sí te acuerdas de la fórmula? Y me daría eso, de esa división y de lo que está entre paréntesis en mi fórmula. Y después eso lo voy a multiplicar por la anchura. Entonces, aquí mismo me posiciono la fórmula y doy aquí. Todo esto lo voy a multiplicar por la anchura, que ya sé que la anchura no cambia en ninguna fórmula y tendría que seguir siendo 5, ¿verdad? Entonces, ahí voy. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 5. Y me daría eso, ¿verdad, Michelle? Y mi último paso sería sumarle lo que sería la frontera. Y ya sabemos que como cayó en la misma clase, pues la frontera viene siendo la misma, ¿verdad? Donde la frecuencia modal cayó donde mismo, ¿verdad? Que la frecuencia mediana, por tanto mi frontera inferior es la misma, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay duda en eso? 72.5. ¿Sí? L1. Sí, entonces ya tengo lo que viene siendo mi moda, ¿sí? Ya tengo mi mediana, o sea, y la media. Ahí está la media. ¿Sale? ¿Y qué me faltaría para mí encontrar lo que sería la varianza y la desviación estándar, ¿verdad, Michelle? Y para la varianza y la desviación estándar ya dijimos que tengo que elevar al cuadrado x menos su media a cada dato, y lo que me dé lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad, Michelle? Sí, entonces lo que voy a hacer es ponerle eso no me lo estoy poniendo así, y yo sé que entonces va a decir, esta fórmula me va a quedar un igual, voy a agarrar el dato de lo que viene siendo mi marca de clase, le voy a restar el dato que encontré de la media, y aquí es donde yo les dije, seleccionamos y le damos un F4, ¿verdad, Michelle? Y si te fijas me puso automáticamente lo que son los signos de pesos, que ya sabemos que eso me sirve para fijar, ¿verdad, Michelle? Entonces, al hacer eso, yo todavía me faltaría elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo único que voy a hacer es meterlo entre paréntesis, ¿sí? Poner ALGR y el sombrerito, que vendría siendo este, para elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Sí lo pudiste hacer, Michelle? ALGR, y tú buscas esta tecla, que vendría siendo como un sombrerito, yo así le digo, ¿sí? ¿Sí? Si no se puede encontrar esa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, si la encontraste bien. De todos modos, ya sabemos que si tú elevas al cuadrado, o también lo que viene siendo, en este caso, también tienes la función potencia, ¿verdad? Si lo ves aquí, y ya digo potencia, y aquí también tenemos la función potencia. ¿Sí? Sí, para que si a alguna persona se le complica también lo podemos hacer así, ¿verdad? Pero lo más fácil es elevar el cuadrado de esta manera. Como ya fijamos la celda, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es que arrastrar, ¿verdad, Michelle? Sí, lo arrastramos y ya lo tenemos así. Ya me hizo el arrastre de todos mis datos, ¿sí? Y ya tengo, entonces para obtener la varianza, yo dije que lo que teníamos que hacer es sumar esa columna, ¿sí? De lo que viene siendo esta columna, cierro el paréntesis, le doy un enter, y esto lo tengo que dividir entre n más 1, ¿te acuerdas? Entonces diría esto entre n más 1, que sería 80,
menos 1, pero hay que tener mucho cuidado que sea este dato uno solo, por eso lo voy a encerrar entre paréntesis, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? Y lo voy a hacer así. ¿Sí? Así es. Entonces me da este que sería mi varianza. ¿Sí? Esta sería la varianza. ¿Sale? Y ya dijimos que el último paso para nosotros sería a este sacarle una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es raíz, ¿sí?, de esta, y este número lo encierro aquí, le doy le doy un enter, y ya tengo mi desviación estándar. ¿Cómo ves, Michelle? Y con eso pues, acabamos. Sí, si tú te fijas, pues no fue, o no está muy complicado, pero ya sería que en este caso tú me preguntes si tienes duda. ¿Qué duda es? Ándale, ya tengo. ¿Leslie Salinas es compañera tuya? Ay, qué caray. Yo apenas Daga. También Herrera Flores es compañera tuya. Isaac. Ay, qué caray. Bueno, ahorita a ver si me contestan. Yo creo que como ya se fue la hora, quién sabe, a lo mejor ya no me contestaron, ¿verdad? Bueno, Michelle, pues entonces en este caso, pues quedamos así, ¿verdad? Voy a compartirles a las 6, digo a las 6, es de 7 a 11, si no me equivoco, ¿sí? De 7 a 11, igual como es como nos piden que lo dejemos, así lo voy a hacer, ¿sale? Ándale pues, Michelle, pues muchas gracias, espero no haberte dejado dudas, ¿sí? Ok, de todos modos estamos en contacto, siempre vas a tener la opción de que los puedas hacer. Cualquier cosa que se te complique, pues siempre vas a tener a la mano una calculadora, lo que sea, ¿verdad? Entonces, o si lo quieres hacer todo como yo lo hice por medio de Excel, adelante. ¿Sí? Ok, gracias, Michelle. Buenas noches. Perdón, ¿alguien más está conectado? Herrera Flores, ¿sí? Oigan, mire, hice un video de lo que fue la sesión con la compañera Michelle. Entonces se los voy a compartir en el espacio de la plataforma, que trabajé lo que viene siendo en la hoja de cálculo de Excel. No sé si usted me quiere preguntar alguna cosa en particular, si usted ya intentó a lo mejor un poquito utilizando Excel, o que haya hecho algún ejercicio que le haya quedado alguna duda y que me quiera preguntar de manera para cerrar, porque desgraciadamente ahora sí que no me marcó, ¿sí? Entonces, sí, estamos ahora sí que, ok, ahí le puse un letrero en mi espacio, no se fijó, en el espacio de nuestra materia, le puse ahí, le puse un letrero donde recordando el horario de la sesión y le puse mi NIP, que es Joaquín 74, por lo mismo. Pero bueno, voy a intentar, les digo, yo les comparto el video. Ahorita lo voy a subir por medio de YouTube para que quede y les quede a ustedes, porque realmente es importante que a lo mejor en lo que pueda ayudarles. Ahí repito, ustedes en video, pues lo bueno que pueden repetir las veces que sean los pasos para que le entiendan lo que yo hice, ¿verdad? Que yo hice el ejercicio en Excel completito, pero no sé, le digo, si tiene alguna duda que me pueda decir y que le puedo ayudar yo a usted. Sí, Michelle. Ok, bueno, pues entonces le subo el video para que lo cheque y pues ojalá no haya duda. De todos modos ya tiene ahí mi contacto y pues ya espero que no se le complique el examen.
Sale, ya por medio de Skype también pueden mandar algún mensajito alguna vez y si estoy disponible, pues se lo contesto. ¿Sí? Ándale pues, buenas noches.